El lado oscuro del Vaticano. Este es un tema que ha provocado escalofríos en muchos casos, y ha sido objeto de fascinación y miedo durante siglos. Hoy profundizamos en los sucesos siniestros y demoníacos que han ocurrido dentro de los sagrados y sagrados muros del Vaticano. Nuestra narración comienza en la Edad Media, una época tumultuosa donde las líneas entre lo santo y lo impío eran irrevocablemente borrosas. Se creía que innumerables papas y obispos habían convocado entidades oscuras, haciendo pactos con demonios a cambio de poder e influencia temporal. Avanzando hacia el siglo XVII, una historia particularmente escalofriante que surgió de estos tiempos involucró una serie de sacrificios rituales realizados por clérigos de alto rango. Se decía que estas oscuras ceremonias, llevadas a cabo en cámaras clandestinas, habían impactado negativamente el karma colectivo del Vaticano. Avanzando rápidamente hacia el Vaticano actual, ha habido casos inquietantes de abuso sexual y encubrimientos que han manchado la imagen inmaculada de la Santa Sede. Estas revelaciones han sacudido la creencia de innumerables católicos y no católicos por igual. En la década de 1960, hubo informes de que una joven estaba poseída por un demonio justo en el corazón de la ciudad del Vaticano. A pesar de los intentos desesperados de exorcizar a la entidad, la historia termina con una nota horrible, envuelta en misterio e incredulidad. La participación del Vaticano en el caso de la Biblia del Diablo excita aún más a los curiosos morbosos. Se dice que este desconcertante manuscrito, con sus monstruosas ilustraciones, fue encargado por un monje benedictino, y la historia se vuelve cada vez más críptica a partir de ahí. Se sugirió que el propio Papa Juan Pablo II fue objeto de un fallido intento de asesinato por parte de un pistolero turco en 1981. Algunos creían que había un complot siniestro para prolongar la Guerra Fría, arrastrando al Vaticano al oscuro reino del espionaje internacional. En los últimos años, El viaje de The Vatican Tapes, una película de terror estadounidense, ha susurrado sobre poderes antiguos, exorcismos y la batalla entre el bien y el mal dentro de los muros del Vaticano. Si bien puede ser una obra de ficción, la trama se basa en gran medida en la historia paranormal de la Ciudad del Vaticano. El descubrimiento de la Iglesia en la sombra debajo del Vaticano refuerza aún más la idea de una entidad oscura clandestina, pero poderosa, que existe dentro de los límites de la Ciudad Santa. El propósito de este culto subterráneo, y su lealtad a cualquier secta herética sigue siendo un misterio. A la mezcla se suma la Mafia Lavender, un colectivo de clérigos homosexuales que se dice que mantiene una red ilícita dentro del Vaticano. Sus hazañas, como la Iglesia de las Sombras, muestran una vez más un rayo de oscuridad en medio de la santidad percibida. Nuestra incursión en los escalofriantes anales de la Ciudad del Vaticano pone de relieve las acusaciones de satanismo utilizado como herramienta para el poder. Estas tácticas de capa y daga de convocar entidades malvadas para aprovechar el poder impío subrayan una faceta discerniblemente siniestra del Sagrado Vaticano. El escándalo sacudió al Vaticano con los infames Batileaks. La acusación fue que el mayordomo personal del Papa filtró cientos de documentos confidenciales, alegando lavado de dinero, amiguismo y corrupción, pintando un impactante retrato de oscuros tratos entre los fieles. A lo largo de los siglos, se han elaborado impresionantes catedrales, necrópolis, tumbas y estatuas con detalles escalofriantes. ¿Eran estos símbolos de construcciones teológicas o algunas de estas construcciones defendían los sistemas de creencias oscuros, heréticos y luciferinos? Tentadoramente oscuro es el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi, asumida como posible prisionera del Vaticano por los teóricos de la conspiración. ¿Qué pasó con esta joven y por qué muchos creyeron que el Vaticano estuvo involucrado en su desconcertante desaparición? Los enigmáticos archivos secretos del Vaticano prometen burlonamente una riqueza de conocimientos prohibidos. Historias de intervención extraterrestre, mensajes codificados del pasado antiguo y tecnologías desconocidas acompañan a acuerdos documentados con Lucifer. Las especulaciones sobre el continuo reclutamiento de extranjeros por parte de los papas a lo largo de los siglos se ciernen sobre el Vaticano. Esta proposición no se limita solo a la tradición que rodea al Vaticano, sino que un tema recurrente son los avistamientos de objetos extraños en el cielo sobre la Ciudad del Vaticano. Los misterios sin resolver y los símbolos ocultos que adornan el Vaticano enriquecen la narrativa de esta mística ciudad-estado. Los ouroboros, Baphomet y el Ojo de la Providencia, ¿son símbolos sagrados o una declaración de afiliación con los señores oscuros? Las profecías de los papas, grabadas en los bordes de enormes mesetas de piedra, predicen el destino futuro de la Iglesia Católica. Algunos argumentan que estos pronunciamientos apocalípticos allanaron el camino para que una iglesia, no reacia a utilizar agentes demoníacos, promoviera sus objetivos. El convento benedictino de Santa Francesca Romana, ubicado en los terrenos de la Roma imperial, está envuelto en una inquietante historia de monjas espectrales y apariciones fantasmales. Estos encuentros sobrenaturales, entrelazados con la historia de Roma, arrojan otra sombra sobre la gracia divina profesada por el Vaticano. Gatos poseídos demoníacamente, símbolos masónicos entrelazados en la arquitectura, predicciones papales del fin de los tiempos, estos son solo algunos elementos que infunden horror e intriga a la narrativa histórica del Vaticano. ¿Cuántos de ellos son reales y cuántos se basan en pura superstición queda a discreción del espectador? Volviendo a la literatura, Ángeles y demonios de Dan Brown, teje un tapiz de traición, suspenso y maquinaciones Illuminati dentro de los confines del Vaticano.
La narrativa, que genera temores de una lucha de poder abierta y encubierta, despega capas de oscuridad que tal vez acechan dentro de las murallas de la ciudad. Los rumores sobre experimentos transhumanistas inacabados que se están llevando a cabo en espacios secretos dentro del Vaticano llaman la atención en los círculos conspirativos. ¿Son estas meras fabricaciones o apuntan a un camino inexplorado hacia un futuro en el que la ciencia se mezcle perfectamente con lo impío? La aparente propiedad por parte del Vaticano del telescopio más grande del mundo, el dispositivo Lucifer, brilla con inquietantes implicaciones. ¿Es esta otra pista críptica que insinúa una relación impía con entidades más allá de la comprensión humana? Complementando estos misterios, los cementerios del Vaticano brillan con susurros de los muertos tropezando con secretos escabrosos y prácticas irregulares dentro de las profundidades laberínticas de la ciudad-estado. ¿Estos cuentos realzan las siniestras corrientes subyacentes que emanan del corazón del catolicismo? Finalmente, contemplamos la grandeza de la Basílica de San Pedro. Este símbolo de fe, este sólido testimonio del poder de la Iglesia Católica, ha sido testigo de algo más que actos divinos. Manteniéndose firme en medio de los vientos turbulentos de los instintos más oscuros de la humanidad, continúa provocando asombro y miedo a partes iguales. Viajando hacia la oscuridad del Vaticano, nos encontramos al borde de la verdad histórica, la ficción y los acertijos interminables. Hemos pintado un cuadro morboso, lleno de historias de probabilidades diabólicas e intrigas oscuras, cada una de las cuales añade un trazo a esta macabra obra maestra. La Iglesia se alza aquí como un faro de luz, un santuario de la oscuridad. Pero ninguna estructura es inmune a las sombras. Y mientras ha habido sombras, ha habido susurros de oscuridad dentro del Vaticano. Durante siglos, hemos tratado de revelar la verdad, separar la realidad de la ficción. Sin embargo, la niebla que envuelve los secretos del Vaticano sigue eludiendo el ojo mortal. Porque mirar estos abismos también puede requerir que la oscuridad nos mire fijamente. A medida que nos alejamos de estas premisas desconcertantes, debemos reflexionar sobre las cuestiones que aún persisten en el Vaticano. ¿Son capítulos oscuros escritos a partir de un temor inventado, o son susurros de una verdad innegable, pintando un cuadro sombrío disfrazado bajo una grandeza brillante? Estas preguntas inquietantes siguen persiguiéndonos. Las respuestas, sin embargo, siguen siendo difíciles de alcanzar y se esconden en los rincones más profundos y oscuros de la ciudad de las 7 colinas. Esperan a las almas intrépidas listas para aventurarse en las arcas de los secretos del Vaticano, listas para descubrir la verdad.